A medida que las tecnologías digitales comenzaron a converger, la radio pudo ser escuchada en nuevos dispositivos y con nuevos formatos. Sin embargo, algunos de ellos, como la radio TV, generaron opiniones divididas y polémicas desde su aparición. ¿Esto sigue siendo radio? Acá entró el elefante rosado en el estudio, ¿viste? Y ponés el efecto del elefante y la gente, obviamente que sabe que no va a haber un elefante, pero vos te imaginás y dejás volar. No, está buenísimo. Antes de la irrupción de la televisión, había un locutor, un actor locutor, Oscar Casco, y tenía un dicho, una frase, que era mamarrachito mío. Y cuando las nenas escuchaban eso, se morían. Bueno, nace la televisión, que hace un productor televisivo, lo llama Oscar Casco para protagonizar una novela. Bueno, Oscar Casco no era muy agraciado. Y cuando las mujeres lo vieron, se terminó la carrera de Oscar Casco. ¿Se entiende? O sea, se rompió la magia de la radio. No soy partidario de la radio televisada. No, qué sé yo. La televisión es una cosa y la radio es otra. Es un formato nuevo, es un formato que está bueno porque te visibiliza, te llega a otros públicos, pero pierde importancia el cómo decís las cosas. Hay situaciones que te condicionan mucho, sobre todo las luces, la cámara, la noción de que te estás viendo en un monitor, que tenés que controlar los movimientos, las señas, los gestos, la posición. Al estar la cámara, uno sabe que eso ya se está viendo y tenés que tratar de buscar la vuelta para no ser tan repetitivo. O sea, uno tiene que no olvidarse que hay un oyente. O sea, hay gente que a lo mejor no le está mirando por el canal. Entonces, como que de alguna manera el lenguaje que utilizás normalmente para la radio tiene que ser el mismo, muy descriptivo. O sea, siempre apelar a las sensaciones. La producción cambia, las exigencias cambian. La radio tiene mucho de producto enlatado, de hacer referencia a un audio, y en la tele tenés que mostrar. Y si tenés poco para mostrar, pierde calidad tu producto. Y tenés que pensar la producción para las dos cuestiones. ¿Qué cosas ponés al aire para que el televidente entienda lo que estás mostrando y el de la radio, que solamente escucha, entienda sin saber qué se está viendo? Nosotros invitamos a la tarde grupos de música y se puede aprovechar, porque el que está escuchando disfruta y el que está viendo también. Las tecnologías se encuentran tan incorporadas en nuestra vida cotidiana que, en muchos casos, aprendemos a usarlas de manera intuitiva. De modo similar, en algunas radios locales, se agregaron nuevos dispositivos digitales a la emisión, haciendo surgir interrogantes en torno a la capacitación, las competencias y el alcance de la tarea del periodista. Generalmente se da la exigencia o la transformación del formato y después la capacitación, y debería ser al revés. Aparecieron las cámaras y uno tiene herramientas de los profesionales de la televisión porque los tiene a mano, pide consejos, uno trata de prestar atención, de capacitarse, pero eso no alcanza para hacerlo de manera netamente profesional. Uno debería tener la capacitación previa al trabajo que a uno se le va a exigir, ¿no? Tuvimos una capacitación no hace mucho tiempo que participábamos de la radio, pero de los conocimientos así que fui adquiriendo, que utilizo, no me capacitó nadie. Fue un poco de ensayo-error. ¿Para qué se usa Facebook? ¿Para qué se usa Twitter? O sea, ¿cuáles son las diferencias? O no te lo dice nadie. Y también hay resistencia, hay gente que no, por ahora no le interesa. En primer año yo tengo muy poco tiempo porque es un cuatrimestre, pero en la clase de historia vamos desde los bisabuelos de la radio hasta la radio en internet. En tercer año hacemos un poco más de hincapié, sobre todo pensando ya en el tema de salida laboral o de experimentación, por el tema sí del podcast, de la posibilidad absolutamente accesible de que cualquiera pueda producir piezas para ser subidas y distribuidas en internet. Yo hago un fuerte hincapié en el lenguaje radiofónico, en un lenguaje que está determinado por las características del dispositivo radiofónico, tanto en vivo como grabado y editado. Tiene una serie de limitaciones y potencialidades que eso no cambian.
Porque algunos podrán decir, bueno, la fugacidad desaparece porque uno se puede bajar el archivo de internet y lo vuelve a escuchar. Sí, pero el sonido es en sí evanescente. Nosotros tenemos que hacer el mejor mensaje radiofónico posible pensando en la fugacidad, porque por más que el tipo puede bajar el archivo y escucharlo después, no tenemos por qué someterlo a eso. Tenemos que ser redundantes y cumplir todas las reglas que el lenguaje determina. La universidad, si la pensamos como comunidad de conocimiento, hay una circulación permanente y lo peor que nos podría pasar es quedarnos anquilosados, es decir, este es el conocimiento y no se actualiza la bibliografía y siempre doy lo mismo. Siempre es un desafío en la formación académica ir teniendo un diálogo constante con lo que propone el plan de estudios y con lo que sucede en la sociedad. En el caso de la licenciatura en comunicación social, los planes tienen contenidos mínimos. Tratan de definir cuáles son los núcleos con los cuales nosotros queremos trabajar. Obviamente que eso no va a ir, ningún plan podría hacerlo, con los cambios constantes que suceden en las sociedades, sobre todo tecnológicos, pero eso no quiere decir que no los haya. O sea, por un lado, desde cada cátedra hay una actualización, hay una formación que hace que se esté renovando, uno se esté formando, uno esté leyendo nueva bibliografía, viendo distintas tecnologías e incorporándolo a partir de los programas y las planificaciones en cada ciclo lectivo. Pero además del trayecto formal académico, estamos atentos a también ver qué propuestas de formación podemos hacer que sean complementarias a partir de talleres, de seminarios. El periodista tiene que estar súper predispuesto para esos cambios. Tiene que estar preparado para el nuevo público que exige cada vez más. Pero el que tiene que facilitar la capacitación es el empleador. Los talleres, en un sentido, tienen una orientación a la práctica profesional, pero es cierto que uno no deja de estar en el ámbito académico, en el ámbito de la facultad. Y entonces, bueno, una cosa es esa y otra cosa es salir realmente y estar trabajando en un medio con muchos condicionantes que a veces pueden aparecer. Vivimos constantemente en relación con nuevas tecnologías y poder entender cómo entran en ese entramado, cómo dialogan con ese entramado técnico-social, nos parece más valioso para un momento de la formación en la carrera de comunicación. Por supuesto que ese modo por ahí más teórico y más conceptual, habría que ponerlo en diálogo con la propia práctica profesional. Hoy por hoy un movilero puede simplemente ir a hacer la nota, grabarla e irse a su casa. La realidad es que depende del medio y depende de los convenios de trabajo que tenés, es lo que se te puede exigir. El hecho de que a vos te pidan sacar fotos, filmar y demás, tendría que estar dentro de un convenio donde esté todo claro que sos un periodista multifuncional o multiplataforma. El cambiante escenario que plantea las constantes innovaciones tecnológicas ciertamente representa un desafío que tanto el ámbito académico como el profesional aún no tienen claro cómo enfrentar. Pero la radio no siempre fue así. No siempre contó con internet, con el celular, las canciones en MP3 o las computadoras para editar. ¿Quedará algo de esa radio de antaño? ¿Existirá algo que haya atravesado la radio en sus casi 100 años de vida? La música pasada era en disco. Las publicidades se pasaban en cassette. Entonces, teníamos una doble casetera. El operador ponía un cassette con las publicidades enganchadas, obviamente grabadas en ese cassette, y cuando terminaba el cassette, para enganchar con el otro cassette, ponía un pedacito de un tema instrumental y enganchaba con el otro. En la radio de Gualeguay y en la de Gualeguaychú, yo trabajé con redacción propia. Teníamos el boletín que naturalmente que proporcionaba la agencia Telam y que lo cortábamos de los cables de la agencia Telam, pero al mismo tiempo teníamos el manejo de nuestra información. Para poder poner en boca una entrevista grabada había que recurrir generalmente a alguna virome para dejarla justo en boca, porque no siempre el grabador de la radio o la casetera permitía hacerlo. Yo tenía que armar los cassettes, también tenía el kit de destornilladores, la viga infaltable, porque si no otra virome no te sirve. 41 vueltas en un cassette.
Así, 1, 2, 3. 41 vueltas y es 1 minuto. Y la interacción con el público era muy fuerte. ¿Por qué? Porque iban a la radio. Llevaban cartitas, llevaban saludos, llevaban mensajes, iban a ver el programa. Inclusive hasta tuve inconvenientes con algunas escuelas que no querían que los nombrara. Había pibes que llevaban, me contaban, para escuchar el programa adentro del curso. Era como todo mucho más engorroso, pero porque todas las cosas eran más grandes. Es como que fue avanzando la tecnología y se fue avanzando mucho en el tamaño, quizás que sea más cómodo para poder trabajar. No había celulares, con lo cual a los entrevistados había que encontrarlos en un sitio donde hubiera teléfono fijo, oficinas, casa, y había que lograr que estuvieran a esa hora. La primera computadora yo la tuve en el año 98, con el famoso Windows 98. Y ahí aprendí ya a editar con la computadora. Internet empezaba a ser noticia y una herramienta para los periodistas, pero no tenía velocidad, era una computadora para 5 personas, entonces me nutría de diarios. Y como no podía recortar los diarios para llevar a un informativo o subrayar, lo pasaba a mano. Hoy por hoy tenés prácticamente todo en internet. Obviamente que con la misma rigurosidad y responsabilidad uno se tiene que manejar. Chequear en 2 o 3 diarios nacionales qué está pasando en Casa Rosada, tenés que chequear redes sociales antes de irte a dormir y tenés que ver televisión para ver qué está pasando en los programas. Son tiempos para estar súper informados. Las tecnologías digitales nos brindan todo lo necesario para jugar con la radio y animarnos a producciones innovadoras y creativas. En lugar de lamentarnos por lo que alguna vez fue el medio, quizás sea el momento de desarmarlo y volverlo a armar.